Buenos días, talentos. Gracias por acompañarnos en Talentland, Latinoamérica. Hoy traemos una ponencia muy interesante para todos aquellos emprendedores, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel LATAM. Y quiero presentarles a uno de los ponentes que está causando una revolución porque está juntando a varios actores del ecosistema emprendedor y está dando a conocer varias alternativas de fondeo. Y vamos a tener capital de riesgo 101 para startups. Quiero presentarles a Israel García, de CEO de Startup Link. Bienvenido, Israel. ¿Qué onda, Gracias. Ángel? Hola, mucho gusto. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias a ti por querer compartir con nosotros este conocimiento, estas alternativas que puede haber. Y pues es todo tuyo el espacio. Empecemos. Gracias, claro. Muchísimas gracias por el espacio y en efecto, como comentas, Ángel, la idea de lo que vamos a platicar hoy es acerca de capital de riesgo, venture capital para startups de la TAM, no solo de México, no solo en Estados Unidos, sino en toda la región hispanohablante de Latinoamérica. Entonces, para eso empezamos con esta charla, donde cuando hablamos de capital de riesgo nos referimos a venture capital, así se conoce en inglés. Entonces, ¿qué es un fondo de capital de riesgo? Bueno, básicamente es una institución que levanta inversión, la administra y la invierte exclusivamente en startups acorde a una tesis determinada. Es decir, un fondo de capital de riesgo tiene también sus mismos inversionistas. Esto es algo interesante porque más adelante lo vamos a retomar. Y además, por medio de diversos mecanismos de desinversión, esto es una palabra súper clave, mecanismos de desinversión, espera recibir un retorno económico para sus inversionistas y los administradores del fondo. Este es otro concepto clave que más adelante vamos a desglosar. Y pues bueno, la industria del capital de riesgo, como su nombre lo dice, es de las industrias más riesgosas a la hora de invertir y por ello se esperan retornos gigantescos. Pasando a la parte de tesis, que básicamente es la manera en que un fondo de inversión invierte, son reglas que ellos ya establecieron y que no se pueden mover. ¿Por qué? Porque así le dijeron a sus inversionistas que iban a invertir y eso sí está escrito en piedra. No hay manera de cambiarlo una vez que todo el mundo ya firmó que esté de acuerdo en que esa sea la manera. Entonces, esta tesis de inversión es pública e incluye información como ticket mínimo y ticket máximo que un fondo puede colocar en una oportunidad de inversión, de cuánto es el ticket de follow-up, es decir, ya que te invirtieron la primera vez, cuánto te pueden volver a invertir, geográficamente, dónde pueden invertir, en qué industria, en qué tecnología, qué modelo de negocio, que esto muchas veces va a variar acorde a la expertise que tengan los inversionistas del fondo y los administradores del fondo. Obviamente la etapa es súper importante. ¿Qué tracción mínima le gusta ver al fondo? ¿En qué nivel de desarrollo está el producto? Y por supuesto el equipo, donde tal vez a ellos les gusta un equipo experimentado, con combinación con personas jóvenes, varía de fondo a fondo. Importante entender el modelo de negocio de los fondos para saber sus motivadores. En resumen, la manera en que un fondo hace dinero es agarrar el dinero de sus inversionistas, ponerlo a trabajar invirtiéndolo en proyectos y esperar un desempeño de portafolio muy similar al que vemos aquí. Esto está resumido, está simplificado, pero a grandes rasgos así funciona. La mitad del portafolio se va a morir, esa inversión va a valer 0 pesos. Posteriormente, puede que de 10, 3 te regresen menos de 5x, es decir, 5 veces tu dinero o menos. Y 2 o una
va a ser la startup que te regresa lo que invertiste en ella más de 10 veces. Es decir, una o dos startups son las que van a hacer rentable todo el fondo. Empresas gigantescas que se convierten en unicornios son las que normalmente hacen que los fondos de inversión sean muy exitosos. Es decir, una sola empresa hace muy millonarios a los inversionistas y posiblemente también a los administradores. Esto es súper clave de entender, que es la estructura general que tiene un fondo. Legalmente, así es como se ve a grandes rasgos. Puede haber variaciones, pero les cuento. Les decía que todos de inversión tienen inversionistas, es decir, ellos también fueron a la inversión. La gente que les invierte a estos fondos son conocidos como LPs o Limited Partners, que traducirlo a español sería como socios limitados o algo por el estilo. Entonces, estas personas son las que realmente tienen dinero, que pueden ser personas individuales, otras empresas, corporativos, etc. Cualquier entidad o persona que tenga dinero puede invertir en un fondo de inversión. Ese dinero va a ser depositado en un vehículo de inversión, es decir, una estructura especializada legal que tiene ciertas reglas que permite que todo sea claro, sea transparente, los inversionistas puedan ver cómo está ejerciéndose su dinero. Paralelo a este vehículo de inversión, tenemos una entidad administradora, donde esto es lo interesante. La entidad administradora es normalmente lo que nosotros como startups o ustedes como startups van a ver como fondo, lo que van a ubicar como fondo. ¿Por qué? Porque aquí están las personas que administran ese fondo, los managers, los analistas, los abogados, contadores, personal administrativo, todos ellos están aquí. Es decir, esta entidad administradora recibe un fee llamado management fee que les ayuda a administrar ese fondo, a llevar a cabo las operaciones, pero nunca esta entidad va a tocar este dinero. Además, este vehículo de inversión, que en México puede ser un fideicomiso, por ejemplo, o una SAPI, cuenta con un comité técnico que básicamente es quien decide si se invierte o no en un proyecto. Entonces, los inversionistas ponen su dinero en un vehículo de inversión que es administrado por una entidad administradora donde normalmente está los managing partners, los analistas, los abogados, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues ese dinero es el que se invierte en las empresas. Ahora, esta entidad administradora se ve algo así, donde hasta arriba tienes a los general partners o los managing partners, que normalmente son las personas que crearon el fondo y que son los responsables de dar resultados a los inversionistas, así como administrar el equipo. De alguna manera pudiera decirse que son los CEOs del equipo o del fondo. Simplificando la estructura organizacional, vamos a decir que abajo tenemos a los analistas, que son el primer filtro, el primer punto de contacto con el que una startup se comunica cuando llega con un fondo. Paralelo, tenemos servicios de apoyo que pueden ser servicios legales, personal de administración como contadores o administradores, y también la parte de relaciones públicas, redes sociales, la parte visual y llamativa del fondo, vaya. Pasando al proceso de inversión, esto puede variar mucho de fondo a fondo, pero normalmente esta es una estructura estándar, vamos a llamarle, que tiene los fondos, donde primero te encuentran en eventos o te hacen una recomendación o tú aplicaste por medio de su página web. Posteriormente, después de la información que tú mandas a ellos, van a revisar tu deck, que es algo que te piden siempre, y van a revisar información básica por medio del formulario que llenaste. Si el filtro, o más bien si esta información que mandas
es de su agrado y quieren conocerte más, van a tener una primera llamada de media hora o una hora donde te van a pedir que piches, van a resolver dudas, van a conocerte a ti, al equipo, para tener un primer contacto con el equipo fundador, para ir percibiendo qué tanto saben de su negocio, de ellos, conocer su background, etc. Después de esa llamada, te van a pedir información básica de la empresa. Y aquí es lo interesante porque te pueden pedir muchas veces poca información muchas veces poca información, perdón, o pocas veces mucha información. Es decir, lo más probable que suceda aquí es que te manden muchos correos solicitándote 2 o 3 documentos hasta que eventualmente llegues a pasar, no sé, 10, 15, 20 documentos con el fin de ir resolviendo dudas, seguir conociendo a la empresa y al equipo. Aquí puede haber múltiples llamadas, múltiples correos para afinar eso, hasta que por fin, si se decide avanzar, la startup en cuestión avanza a comité. Este comité es el mismo comité que teníamos, que es el que decide. Entonces, aquí se va a platicar si la startup con la que presentó, con las llamadas que se han tenido, es atractiva para una propuesta de inversión. En caso de que sí, se firma una con la startup donde básicamente dice: acorde a lo que nos has platicado, nos gustaría invertir de esta manera. Vamos a hacer un due diligence. Si el due diligence sale bien, vamos a invertir con estas condiciones. Si algo sale mal, estas condiciones se rompen y probablemente tengamos que volver a renegociar estas condiciones. ¿Y esto por qué lo hace? Porque el siguiente paso, que es hacer un due diligence, es muy costoso, toma mucho tiempo. Nadie quiere dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a una startup que no va a tal vez formar parte del portafolio. Entonces, primero se ponen de acuerdo en cuánto se va a invertir, en cómo, etcétera, etcétera, antes de decir, va, si lo que dices es cierto, ahora sí te voy a invertir. Entonces, due diligence es un proceso súper robusto donde se revisan muchas cosas de la empresa. Posteriormente pasamos a la parte de firma y luego llamado a capital. Esto es interesante porque si nos regresamos, les cuento, ese llamado a capital básicamente es: este vehículo de inversión va a escribirles a cada uno de sus LPs y les va a decir: estimados inversionistas de X fondo, nos complace anunciarles que vamos a invertir en la siguiente empresa tal cantidad, por lo tanto les requerimos, por favor, aporten su parte proporcional. En otras palabras, normalmente y la mayoría del tiempo no tiene el dinero listo en el banco. Esto es súper importante. Lo va y lo llama, así se le llama, llamado capital, con los inversionistas que comprometieron ese dinero. Esa es una estructura sencilla y funciona así porque de otra manera los inversionistas, los LPs del fondo, tendrían el dinero sin moverse cuando podrían tenerlo tal vez en otro lugar invertido, en otro fondo que tal vez sí lo mueve de manera diferente. Entonces es básicamente eso. Para no tener el dinero estancado, mejor lo envían cada vez que se les requiere. Y por último, ya los LPs hacen sus aportaciones, se realiza la inversión, es decir, se le da el dinero a la startup. Ahora, tú que te quieres acercar a un fondo de inversión, estás buscando levantar tu ronda, la primera recomendación es: conoce estudia el fondo de tu interés. Para conocer la tesis, te recomiendo que vayas a Startup Links, donde tenemos publicados una base de datos de fondos de inversión, donde claramente ponemos su tesis, además de que puedes filtrar acorde a tu etapa, acorde a tu tecnología, para que solo te arroje los fondos a los que puedes aspirar. Y por supuesto, estudia su tesis, estudia al fondo, estudia a las personas. Allá afuera hay mucha información pública, investiga mucho.
Ya que sabes quién forma parte del fondo, la recomendación es que te acerques por medio de los analistas o los partners mucho tiempo antes de que empieces a buscar inversión. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque durante estos 6 meses tú les vas a platicar de tu proyecto sin buscar inversión, porque posteriormente les vas a pedir autorización para agregarlos a tu newsletter para inversionistas. Es decir, 6 meses antes de que busques inversión, tú tienes que estar platicándoles a potenciales inversionistas acerca de tu startup para que tengas oportunidad de que mínimo 6 meses puedan ver cómo te desenvuelves, para que puedan ver la diferencia entre el mes 0 y el mes 6, que se vea el crecimiento, se vean los avances, se vea el resultado y puedas ir generando una relación de confianza, porque de otra manera es muy complicado que de 0 a invertirte, es decir, que de no conocerte a invertirte, pueda pasar muchísimo tiempo cuando es muy probable que ya te urja el dinero. En lugar, bueno, siempre y cuando puedas recibir introducciones en lugar de que apliques en frío o busques al frío el fondo, busca introducciones. Es decir, contacta personas en tu network que te puedan ayudar a introducirte al fondo. Pueden ser startups a las que ya les invirtieron, si estuviste en una aceleradora, una universidad, alguien que conozcas que conoce al analista o al managing partner o parte del equipo. Siempre busca recibir introducciones en lugar de aplicar en frío en medida de lo posible. Y por último, pero creo que este es de los puntos más importantes, es ten tu información lista. Si tienes tu información lista, vas a cortar el tiempo de respuesta del fondo. ¿Por qué? Porque vas a tener lo que te piden al día y ellos lo van a poder revisar más rápido, van a poder tomar decisiones más rápido y eso va a demostrar que eres un emprendedor preparado, que conoce lo que está haciendo, que sabe cómo levantar capital y ese es el tipo de socios que un fondo de inversión quiere. Alguien preparado, listo y respuestas a las preguntas que le van a hacer. Pero bueno, sabemos que mínimamente los fondos rechazan al 40% de startups en el primer acto. ¿Por qué? Primero, por la etapa en la que las startups llegan, es decir, están muy tempranos a la etapa en la que el fondo invierte, por lo tanto, no puede invertir en la startup, entonces le da las gracias. Además, el fondo no cree que el equipo pueda hacer lo que dice que va a hacer. Esto normalmente sucede con los first time founders que no pueden demostrar que han hecho algo relacionado a startups anteriormente. Entonces, aquí tú tienes que crear credibilidad para demostrarle al fondo que tú eres la persona indicada para llevar ese proyecto de la manera en que dices, que tienes la visión, que vas a poder traer a la gente necesaria. Tienes que demostrar eso. Además, tienes que ser una persona coachable. Los fondos se van a involucrar mucho en tu empresa, te van a dar muchos consejos, muchas buenas prácticas. Entonces, tienes que saber escuchar, tomar lo que sirve y ejecutar. Si por alguna razón tu equipo no está full time, no vayas con un fondo de inversión porque ellos quieren que el equipo esté full time. Es decir, si ellos van a invertir en ti, tú tienes que estar trabajando full time en tu proyecto sin distracciones. Obviamente tienes que tener tracción, preferentemente ventas, pero mínimo un producto en el mercado, usuarios, descargas, intenciones de compra, etc. Obviamente el no estar alineado a la industria o tecnología también es una razón para que no te inviertan. Que el producto no tenga barreras de entrada frente a la competencia, que geográficamente no estés en la zona donde ellos pueden invertir, que el mercado que estés atacando sea pequeño. Ojo aquí, dilución muy temprana. Esto significa que entregaste más equity
del que deberías haber entregado para la etapa en donde estás. Esto también le sucede mucho a los fundadores primerizos que entregan demasiado equity a inversionistas que no saben muy bien acerca de venture capital, entonces cometen esos errores. No pasa tan común como las otras opciones, como las otras razones, pero también sucede. Que tengas por ahí problemas legales entre fundadores, con empleados, que alguien te haya demandado. Esa es una razón para que no te quieran invertir. Por más buena que se vea el proyecto, el equipo, el startup, lo que sea, nadie quiere invertir en algo que ya trae problemas. Y por último, que la ronda tenga términos no estandarizados, que tenga cosas raras que no habían visto antes. Repito, los fondos ven tanto deal flow que de alguna manera ya hay estándares que se manejan. Entonces, asesórense muy bien con un abogado. Y por último, ya para terminar, antes de que salgas a buscar inversión, como resumen, prepara tu información de due diligence, crea un pipeline de inversionistas mucho antes de buscar inversión, crea tu newsletter para inversionistas, pregunta e infórmate de lo que no sepas y, aunque no viene aquí, por supuesto que regístrate en Startup Links para que puedas acceder a más información sobre levantamiento de inversión. Muchas gracias, los espero en Startup Links y espero que les sea de mucha utilidad esta información. Muchas gracias, Israel. Creo que son puntos importantes que a veces no nos damos cuenta como emprendedores, ¿no? El que hay un trabajo detrás que tenemos que hacer para poder buscar un fondeo. El hecho de que, digamos, necesito fondeo, a veces creen que es nada más de irle a tocar a alguien y decirle, a ver, necesito un fondo, mira, mi proyecto está bien chido, tiene todo lo maravilloso. Y nos damos cuenta que es un proceso el que se tiene que estar viviendo. Diste muy buenos tips, el de, uno, tener una startup sana. Hay que empezarla desde el principio teniendo unas buenas finanzas, el tener una buena cuenta de banco bien establecida, el no tener problemas legales y el establecer bien los estatutos para poderlos hacer, el buscar qué tipo de fondo nos puede servir es algo también muy importante, debido a que pensamos que nada más por el hecho de ser un fondo de inversión nos va a invertir. Las tesis de inversión son muy importantes porque a veces no nos dejan dar ese paso, aunque tengamos una buena relación con ese fondo de inversión, no están en nuestra tesis de inversión. Entonces tenemos que hacer una investigación previa, como dice Israel, el de buscar cuántos fondos están manejando mi tesis de inversión, que eso es muy importante. Y creo que también una de las cosas que hay que saber es que muchos de los fondos de inversión ven detalles que a veces nosotros no los podemos ver a simple vista. Debemos de ser más críticos que ellos, debemos de ser objetivos y no pensar de que traemos todo al 100%. Tenemos que ser más realistas. Israel, un último comentario que quieras decirnos. Sí, como decías, los fondos, al final del día, los emprendedores creemos que los fondos tienen la obligación de invertirnos, pero no es cierto. Ellos van a ver hasta 100 proyectos y este es un estándar para invertir en uno o dos. Hay algunos que inclusive ven 120, 130 e invierten en uno. Entonces, las probabilidades, el porcentaje de probabilidades está así. Entonces, prepárense muy bien, investiguen mucho, hagan muchas preguntas y listo. Pues te agradezco mucho, Israel, el que hayas compartido este conocimiento. Inscríbanse a Startup Link, que también creo que trae muchas opciones muy interesantes. Igual, yo he visto que también estás trabajando con aceleradoras, incubadoras. Creo que también les puede servir a nuestra audiencia, a todos aquellos emprendedores que quieran estar trabajando con estos programas.
Y pues a talentos, pueden buscarlos en sus redes sociales. Yo lo comprometo a Israel para que pueda de repente Sí. darnos alguna otra plática o podamos hacer algo. Te lo agradezco mucho, Israel. Gracias, talentos. Sigan con nosotros y estamos en contacto. Gracias, Ángel. Hasta luego.